2018, se inicia esta sesión extraordinaria pública y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la 62ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. Con el permiso de la mesa. Diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Vargas. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Naum Atonal Ortiz. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Coteconzi Cuauhtémoc. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández, presente. Diputado Humberto Conte Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Aizuri Fernanda Sandoval Vega. Señora diputada presidenta, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 62ª legislatura. En vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Para dar cumplimiento a la convocatoria expedida por la presidenta de la Comisión Permanente de la 62ª legislatura para celebrar sesión extraordinaria pública, con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la mesa directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras. Con su permiso, diputada presidente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 26, fracciones 1 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al Pleno de esta soberanía que sea la misma mesa directiva que fungió en la sesión extraordinaria pública el día 8 de agosto de 2018, la que presida los trabajos de la sesión extraordinaria pública a desarrollarse en este día. Es cuanto. De la propuesta presentada por el ciudadano diputado Delfino Suárez Piedras, relativa a que sea la misma mesa directiva que fungió en la sesión extraordinaria pública del día 8 de agosto de 2018, la que presida esta sesión extraordinaria pública, se somete a votación. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de mérito, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación: 23 votos. Quienes estén por la negativa de la propuesta formulada, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación: 0 votos. Se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se pide a los ciudadanos diputados integrantes de la mesa directiva ocupen su lugar.
Se pide a todos los presentes se pongan de pie. La 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 13:35 de este día 23 de agosto del 2018, abre sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la presidencia de la Comisión Permanente. Gracias. Por favor, de tomar asiento. Se pide a la Secretaría que proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la presidencia de la Comisión Permanente de la 62ª legislatura. Con el permiso del presidente. Asamblea Legislativa. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafos segundos, 43 y 56, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4, párrafo segundo, 5, fracción primera, 53, fracción segunda, y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, convocan a los ciudadanos diputados integrantes de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 23 de agosto de 2018 a las 12 horas, para tratar los puntos siguientes. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se nombran a las magistradas y magistrados propietarios y suplentes, respectivamente, que habrán de integrar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Segundo, toma de protesta de la magistrada y del magistrado propietarios que habrán de integrar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Tercero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Atención a los Sujetos Migrantes y a sus familias para el Estado de Tlaxcala, que presenta las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Cuarto, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tlaxcala, que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. Quinto, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales, la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Es cuanto. Para desahogar el primer punto de la convocatoria, se pide a la ciudadana Sandra Corona Padilla, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se nombran las magistradas y magistrados propietarios y suplentes, respectivamente, del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Tlaxcala. Honorable Asamblea, a la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 62-103/2018, que contiene el oficio 14 de agosto del año en curso, suscrito por el gobernador del Estado, mediante el cual formuló 2 ternas de profesionales del derecho a efecto de que este Poder Legislativo Estatal nombre al igual número de magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20, 38, fracciones 1 y 7, 57, fracciones 15, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso Local, esta comisión ordinaria procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. 1. Conforme al contenido del oficio número SECPAR/CEGOP/022/2018 y los documentos adjuntos al mismo, las ternas de profesionales de derecho propuestas se integran de la manera siguiente. Primera terna. 1. Licenciada María Isabel Pérez González. 2. Licenciada Teodora Popoca Nava. 3. Licenciada Noemí Nopal González.
Segunda terna. 1. Licenciado Marcos de Coapacho Domínguez. 2. Licenciado Javier Caporal Rodríguez. 3. Pedro Sánchez Ortega. Al oficio indicado se adjuntó la documentación tendente a justificar que los profesionales propuestos satisfacen los requisitos constitucionales necesarios para estar en aptitud de acceder al cargo inherente. 2. Mediante diverso oficio suscrito por el secretario parlamentario de este Congreso local, el día 16 de agosto del año en curso, presentando en la misma fecha, se remitió al diputado presidente de esta comisión copia simple del mencionado oficio que contiene las ternas indicadas y de sus documentos anexos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 3. El mismo día, 16 de agosto de la anualidad que transcurre, el diputado presidente de la comisión suscrita convocó a los integrantes de la misma a asistir a la 30ª sesión privada de dicho órgano colegiado legislativo a celebrarse el día 17 de este mes a las 10 horas, a fin de dar a conocer el turno del expediente parlamentario de referencia, acordar el procedimiento a seguir en este asunto, efectuar la revisión de la documentación recibida e instalarse en sesión permanente. Simultáneamente, la presidencia de la comisión solicitó al secretario parlamentario de este Congreso pusiera a la vista de quienes dictaminamos los documentos originales que integran el citado expediente parlamentario durante la reunión mencionada, a efecto de que tales documentales fueran revisadas. Ahora bien, durante la reunión de referencia, la comisión únicamente se instaló en reunión permanente y acto continuo se dio a conocer el turno correspondiente a los integrantes de la comisión, de modo que, para atenderlo, el diputado presidente de la misma propuso un cronograma relativos a las actividades que deberían realizarse hasta llegar a la aprobación de este dictamen. El cronograma de referencia se integró como se expone a continuación. 17 de agosto del 2018, revisión de documentos. 20 de agosto, entrevista de los integrantes de las ternas. 21 de agosto, formulación del dictamen. 22 de agosto, discusión y en su caso aprobación del dictamen. El cronograma propuesto fue aprobado en los términos, por lo que en la misma fecha y de inmediato se procedió a efectuar la revisión de documentación indicada. Para sistematizar el ejercicio propuesto, se distribuyó entre los diputados un formato prediseñado para que en este se asentara lo relativo a la exhibición o no de los documentos tendentes a acreditar los requisitos a que se refieren los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, párrafo primero de la Constitución Política del Estado, así como para que dichos legisladores plasmaran sus observaciones al respecto. En consecuencia, los integrantes de la comisión efectivamente realizaron la revisión aludida y vertieron las observaciones que consideraron pertinentes, elementos que se toman en consideración al formular los razonamientos que orientan el sentido de este dictamen. Luego de asumir los acuerdos descritos, se suspendió la sesión permanente, siendo las 11 horas con 25 minutos del día de su inicio. 4. La sesión permanente en comento se reanudó el día 20 de agosto del presente año a las 11 horas, a fin de realizarse las entrevistas programadas a las personas integrantes de las ternas, quienes fueron previamente citadas por los conductos legales. En tal virtud, habiendo quórum legal, se hizo comparecer conjuntamente a quienes integraron de las ternas de esta comisión, se les identificó a plenitud mediante documentos oficiales idóneos que los comparecentes exhibieron en original en el acto y les fueron devueltos por ser de su uso personal. Se les exhortó a que se conducieran con verdad y ofreciendo hacerlo se les separó para que fueran entrevistados en el orden en que aparecen en la terna respectiva. A efecto, cada diputado formuló a los aspirantes a magistrados de una o dos preguntas determinadas libremente, relacionadas con la experiencia profesional del aspirante en materia de justicia administrativa, su intención de ser magistrado o magistrada del tribunal inherente, las medidas que propondrá en materia de transparencia en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, las facultades de este órgano jurisdiccional, los conflictos de intereses del aspirante para poder ser magistrado, el concepto de ética judicial, las medidas a emprender para evitar rezago o retardo en la resolución de los asuntos, la concepción del control de constitucionalidad, las medidas necesarias para garantizar la independencia de la Administración de Justicia, entre otros temas semejantes. A la conclusión de las entrevistas aludidas, se suspendió la sesión permanente, siendo las 13 horas con 30 minutos del día de su reanudación, citando para continuarse a las 10 horas del día 22 de agosto de este año. 5. El día 21 de agosto de la presente anualidad se procedió a la elaboración del presente dictamen hasta su conclusión. En tal virtud, la sesión permanente se prosiguió conforme a lo previsto. El día 22 del mismo mes,
a las 10 horas, procediéndose a su lectura, discusión y posterior aprobación en los términos que aquí constan. Con los antecedentes narrados, la comisión dictaminadora emite los siguientes considerandos. 1. En el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se establece que las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Asimismo, en el diverso 54, fracción 27, párrafo primero de la misma ley, se dispone que es facultad del Congreso Estatal nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, sujetándose a los términos que establecen esta Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. La citada clasificación de las resoluciones que emite este poder soberano es retomada en sus términos en el numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición legal que en su fracción primera define al decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Finalmente, en el diverso 10, apartado A, fracción 3 del ordenamiento legal invocado, se prevé que serán emitidas las resoluciones siguientes. A. Decretos. 3. Nombramiento de servidores públicos. Derivado de lo expuesto, es de concluirse que el Congreso del Estado tiene facultad para conocer el asunto que se plantea en este dictamen y, consecuentemente, designar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de entre los profesionales de derecho incluidos en las ternas al efecto enviadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. 2. En el artículo 38, fracciones 1 y 7 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se prevén las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, así como para cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados respectivamente. Específicamente, por lo que hace a la competencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en el artículo 57, fracción 15 del ordenamiento reglamentario invocado, se determina que le corresponde el conocimiento de los asuntos relativos a nombramientos de los magistrados del Poder Judicial. Por ende, dado que en el presente asunto de materia del expediente parlamentario consiste en nombrar a 2 magistrados propietarios y sus respectivos suplentes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el cual orgánicamente pertenece a la estructura del Tribunal Superior de Justicia de esta entidad federativa, en el entendido de que para su designación debe observarse un procedimiento similar al relativo al nombramiento de los magistrados de este último, propiamente dichos. Es de concluirse que la comisión suscrita es competente para dictaminar al respecto. 3. En el artículo 79, párrafo primero de la Constitución Política del Estado, se prevé que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado forma parte del Poder Judicial local en los términos siguientes. Artículo 79. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano supremo en un Tribunal de Justicia Administrativa, en juzgados de primera instancia, y contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro Estatal de Justicia Alternativa, con las atribuciones que le señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás leyes que expida el Congreso del Estado. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el diverso 84, párrafos primero de la citada Carta Magna Estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa local tiene la naturaleza jurídica de un organismo público especializado del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión para dictar sus fallos y establecer su organización y funcionamiento, lo cual se haya previsto así en atención a lo dispuesto en el numeral 116, párrafo segundo, fracción primera de la Constitución Política Federal. Complementariamente, se prevé en los párrafos segundo y tercero y del invocado dispositivo de la Constitución Política del Estado que el citado tribunal estará integrado por 3 magistrados, propuestos por el gobernador del Estado y ratificados por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso del Estado. La propuesta y ratificación se sujetarán al procedimiento establecido para el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Durarán en su cargo 6 años y solo podrán ser removidos de su cargo por las causas graves que señale la ley. De modo que para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad, deben cumplirse los mismos requisitos que para ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como previamente se ha dicho. 4. En el artículo 8º transitorio, párrafo tercero del Decreto de Reformas y Adiciones a la Constitución Política Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo del año 2015, se dispuso lo siguiente. 8. Los magistrados de los tribunales contenciosos administrativos, cualquiera que sea su denominación
organización en el ámbito de las entidades federativas continuarán como magistrados de los tribunales de justicia administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. En ese sentido, considerando que en Tlaxcala es la sala unitaria administrativa del Tribunal Superior de Justicia, el ente que hace las veces de Tribunal de los Contenciosos Administrativos local, es de concluirse que a la misma y al magistrado titular de la misma le resulta aplicable la referida disposición transitoria. Tal criterio está confirmado en el diverso artículo 3 transitorio apartado B, supuesto número 1 del decreto número 136, por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política Local, misma que fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 6 de noviembre del año 2015 y que es del tenor siguiente. Artículo 3. La Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala continuará funcionando con su estructura, organización y facultades actuales como parte integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, hasta en tanto tenga lugar la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Se designan los magistrados que lo integren, este sea instalado y entre en funciones, conforme a los artículos transitorios 2 y 5 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo del 2015. B. Para la creación, en su momento, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala se deberá considerar lo siguiente. 1. El magistrado titular de la Sala Unitaria Administrativa del Tribunal Superior de Justicia continuará como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, con los derechos adquiridos al momento de su designación exclusivamente por el tiempo que haya sido nombrado en términos de lo dispuesto por el artículo 8 transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo del 2015. En tal virtud, para proveer de la integración completa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, basta con que el Pleno de este Congreso local efectúe las dos designaciones de magistrados que deriven de las ternas formuladas por el gobernador del Estado, en el entendido de que el magistrado de la Sala Unitaria Administrativa del Poder Judicial del Estado pasará a integrar el referido Tribunal de Justicia Administrativa Estatal durante el resto del periodo para el que fue nombrado. Igualmente, debe tenerse en consideración que, conforme al artículo 3 transitorio del decreto número 131 del Congreso del Estado de Tlaxcala, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 12 de abril del año 2018, que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa Local deberá crearse en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la publicación del mismo, de modo que el término inherente fenecerá el día 10 de octubre de la anualidad que transcurre. 5. El procedimiento para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, por ende, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa se haya previsto en los artículos 83, párrafo primero a cuarto, y 84, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los que literalmente son del tenor siguiente. Artículo 83. Para ser designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado se requiere: 1. Ser ciudadano mexicano, originario del Estado, con residencia en él no menor de 3 años inmediatos anteriores al día de la designación, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 2. Tener cuando menos 35 años de edad cumplidos al día de la designación. 3. Poseer el día de la designación título y cédula profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 4. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo. 5. Se deroga. 6. No haber ocupado el cargo de gobernador, secretario o su equivalente, procurador general de justicia, diputado local, presidente municipal o titular de algún organismo público autónomo del Estado, ni senador o diputado federal durante el año previo al día de su designación. 7. Se deroga. Para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el gobernador del Estado someterá una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al magistrado que deba cubrir la vacante dentro del improrrogable plazo de 30 días contados a partir de la fecha de la recepción de la propuesta. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de magistrado la persona que dentro de dicha terna designe el gobernador del Estado. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el gobernador someterá una nueva
anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el gobernador. Los nombramientos serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Artículo 84. Los magistrados serán nombrados por el Congreso con la votación de las 2/3 partes del total de los diputados que integran la legislatura, tomando como base el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior y lo dispuesto en la fracción 27 del artículo 54 de esta Constitución. Consecuentemente, a fin de arribar a la determinación objeto del presente asunto, será menester que el análisis inherente a este dictamen se ciña a los reglamentos fijados en las disposiciones constitucionales referidas, como se efectúa en las consideraciones que prosiguen. 6. Las ternas que contienen la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Estatal por ocupar los cargos de adhesión se recibieron el día 14 de agosto del año que transcurre, por lo que el término de 30 días de que dispone este Poder Soberano para emitir los nombramientos respectivos fenecerá el día 13 de septiembre de la misma anualidad. En tal virtud, es de concluirse que esta legislatura se halla en tiempo para proceder al análisis de los perfiles de los aspirantes a magistrados. 7. Los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado están previstos en el artículo 83, párrafo primero de la Constitución Política Estatal, que se ha transcrito en líneas anteriores. En consecuencia, la Comisión Dictaminadora procede a analizar el cumplimiento de los requisitos aludidos por cada una de las personas aspirantes a magistrados incluidos en las ternas indicadas. Primera terna. En cuanto al aspirante María Isabel Pérez González, resulta lo siguiente. A. El primer requisito en realidad se compone de dos aspectos, a saber, el primero consiste en ser ciudadano mexicano originario del Estado con la residencia del mismo ahí indicada, y el segundo en hallarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. Tratándose de la nacionalidad del aspirante, en el expediente obra copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el director de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala el día 1 de agosto del presente año, la cual, por haber sido emitida por un servidor público con ejercicio de las funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el carácter de documento público atento a lo establecido en el artículo 319, fracciones 2, 3, 7 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente por constituir el derecho común y merece valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto por el diverso 431 del mismo ordenamiento legal. En tal virtud de la documental, en comento se advierte que el aspirante nació en Chautempan, Tlaxcala, de padre y madre mexicanos, por lo que, atento a lo establecido en el artículo 30, inciso A, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana por nacimiento, precisamente por haberse verificado dentro del territorio nacional y específicamente en el estado de Tlaxcala, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Constitución Política Local. Igualmente, se observa que el aspirante nació el día 1 de octubre de 1960, por lo que ha cumplido con el exceso de edad de 18 años indicado en el artículo 34, fracción primera de la Ley Suprema del país para adquirir la mayoría de edad y con esta la ciudadanía. En consecuencia, es dable concluir que el aspirante es ciudadana mexicana por nacimiento y originaria de esta entidad federativa. Ahora bien, para determinar si María Isabel Pérez González se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta y o constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con el folio número 60.332, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el día 1 de agosto de esta anualidad, documento al que se le otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los numerales 319, fracción 2 y 431 de la invocada Ley Adjetiva Civil Estatal de aplicación supletoria. Al respecto, la Comisión Dictaminadora razona en el sentido de que, al no tener la aspirante antecedentes penales, su esfera jurídica se halla limitada, por lo que efectivamente se encuentra en actitud de ejercer a plenitud sus derechos en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. Lo anterior se robustece mediante la constancia expedida a favor del aspirante por la persona titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, también el día 1 de agosto de este año, mediante la que dicho servidor público hizo constar que la aspirante no está inhabilitada para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el que amerita valor probatorio pleno por haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones conforme lo disponen los artículos 319, fracción 2 y 431 del Código Procesal Civil Local de aplicación supletoria. Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por saciar el requisito inherente. B. El segundo de los requisitos en análisis consiste en que el día de la designación la persona que se
nombró como magistrada tenga cuanto menos 35 años. En este sentido, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de María Isabel Pérez González, que ha sido previamente valorada, resulta que habiendo nacido el día 1 de octubre de 1960, cumplió la edad mínima requerida de 35 años el día 1 de octubre del año 2005, por lo que sacia el requisito en comento. C. El tercer requisito de los que nos ocupan se hace consistir en poseer el día de la designación, título y cédula profesional de licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de 10 años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Con relación a dichas exigencias, la Comisión advierte que el expediente obra copia certificada por notario público de un título profesional de licenciado en Derecho expedido por el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala el día 30 de agosto de 1996, y a su favor, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades educativas por el oficial mayor del gobierno del estado de Tlaxcala el día 19 de febrero de 1997. Al documento en cita se le otorga plena eficacia probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319, fracciones 1 y 2 y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado supletoriamente, y es idóneo para acreditar que la aspirante obtuvo el grado de licenciada en Derecho y que detenta el título respectivo desde el día 30 de agosto de 1996, y por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida se cumplió desde el día 30 de agosto del año 2006. Igualmente, se observa que entre las constancias del expediente en análisis sobra copia certificada de una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, identificada con el número 2.683.023, a favor del aspirante con fecha 11 de junio de 1998, por medio de la cual se facultó legalmente para ejercer la profesión de licenciada en Derecho. Dicho documento se valora también en términos de lo previsto en los artículos 319, fracciones 1 y 2 y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta entidad federativa, aplicada supletoriamente y con el mismo carácter de prueba que el aspirante posee título y cédula profesional para ejercer la profesión de mérito. El cuarto de los requisitos de mérito es menester dividirlo en los siguientes aspectos. Gozar de buena reputación. En torno a este punto en particular, la comisión dictaminadora estima que este requisito debe estudiarse a contrario sensu, es decir, debe presumirse que las personas gozan de buena reputación en tanto no haya elementos que demuestren lo contrario y por ende maculen su reputación. Así las cosas, para la comisión tiene relevancia el hecho de que seguidas que han sido las fases que anteceden a este procedimiento, no obre el expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse que María Isabel Pérez González tenga mala reputación, por lo que debe estarse en el entendido que su reputación es buena. El criterio expuesto se reafirma en la tesis jurisprudencial siguiente, de la que se infiere que ciertamente la buena reputación debe presumirse, salvo prueba en contrario, en el que enseguida se invoca. Jueces de distrito, cuando en su concurso interno de oposición para su designación se considere que uno de los aspirantes no cumple con el requisito de buena reputación, es necesario que se funde y motive y que se le oiga. Si bien es cierto que la buena reputación reviste gran importancia y debe ser tomada en consideración en estricto apego a lo previsto por el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para asegurar que se cuente con servidores públicos probos, capaces e independientes, dotados además de valores éticos y virtudes personales, también lo es que cuando, para resolver sobre la no designación de un juez, se considera que dicha reputación no es buena, es primordial que se funde y motive debidamente tal aseveración y que se brinde oportunidad al interesado de ser escuchado sobre el particular. Al respecto, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra carta y o constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundamenta se le ha otorgado el pleno valor probatorio, es evidente que María Isabel Pérez González no ha sido sujeta de una condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política Estatal se señala como obstáculo para ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado o, en este caso, del Tribunal de Justicia Administrativa Local. No estar inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido condenado por delito de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público. Sobre este aspecto, nuevamente se destaca el hecho de que en el expediente
emitida por la titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, mediante la que ese servidor público certificó que el aspirante no se encuentra inhabilitada en los términos previamente descritos. A mayor abundamiento, se reproducen los argumentos que se han sustentado con base en la carta y o constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales. El quinto de los requisitos, cuyo análisis nos ocupa, consiste en no haber sido secretario o su equivalente, procurador general de justicia, diputado local, presidente municipal o titular de algún organismo público autónomo en el Estado, ni senador o diputado federal durante el año previo al día de su designación. Con relación a este punto, es de notarse que en el expediente no obra documento alguno tendente a probar las circunstancias relativas. Sin embargo, esta comisión razona en el sentido de que al constituir hechos negativos no recaen en el gobernador del Estado y menos aún en los aspirantes la carga de probar los mismos, máxime que no se apoyen en algún hecho positivo. Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen que el aspirante ha ocupado alguno de los cargos públicos señalados, se debe estar en el entendido de que no ha sido así. A mayor abundamiento, debe decirse que la comisión dictaminadora considera notorio que el aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de prohibición, tanto porque la integración del personal de sus cargos resulta del conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia, mediante los mecanismos institucionales observarse en cada caso, este Congreso toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en particular se tenga algún dato en el sentido de que el aspirante haya ocupado alguno de esos encargos durante el lapso de restricción. Lo expuesto se ilustra por medio de la jurisprudencia que acto continuo se transcribe, hechos notorios, condiciones que norman la facultad legal de los juzgadores para invocarlos. La actitud de que gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta esencialmente a que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución. La notoriedad es un concepto esencialmente relativo. No existen hechos conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio. Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito social no significa conocimiento determinado del ámbito social, no significa el conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que integran un sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquellos. Además del análisis de los documentales que constituyen el currículum vitae de María Isabel Pérez González, se advierte que el día 23 de octubre del año de 1996 se emitió a su favor nombramiento para desempeñar el cargo de oficial de partes interina del Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, sin que hasta esta fecha haya dejado de prestar sus servicios a este poder público. En tal virtud, dado que el desempeño de las funciones públicas inherentes a su primer y ulteriores nombramientos es incompatible con el ejercicio de cualesquiera otras, conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, surge la presunción legal de que en el año previo no ha ocupado alguno de los cargos que constituyen prohibición para ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 2. En cuanto al cumplimiento de los señalados requisitos constitucionales por parte del aspirante Teodora Popoca Nava, la Comisión razona en los siguientes términos. A. Por lo que hace el primero de aquellos, se adjuntó copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el director de la Coordinación de Registro Civil del Estado el día 14 de agosto del año en curso, la cual, por haber sido emitida por servidor público en ejercicio de las funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el carácter de documento público, atento al establecido en los artículos 319, fracciones 2, 3, 7 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente y merece valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en el diverso 431 del mismo ordenamiento legal. Del documento en cita se observa que el aspirante nació en el municipio de Hueyotlipan, Tlaxcala, de padre y madre mexicanos, por lo que, atento a lo establecido en el artículo 30, inciso A, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana por nacimiento precisamente por haber verificado dentro del territorio nacional y en esta entidad federativa en términos de lo establecido en el artículo 7 de la Constitución Política Local. La aspirante nació el día 9 de noviembre de 1970, por lo que ha cumplido con exceso de edad de 18 años, indicada en el artículo 34, fracción 1 de la Carta Magna Federal, para adquirir la mayoría de edad y con esta la ciudadanía. En consecuencia, es dable concluir que la aspirante es ciudadana mexicana por nacimiento y originaria del estado de Tlaxcala. Ahora bien, para determinar si la aspirante se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se
tome en consideración la carta y hubo constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales identificada con el folio número 71.873, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado el día 13 de agosto de la presente anualidad, documento al que se le otorga el pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los numerales 319, fracción 2 y 431 de la invocada ley adjetiva estatal. Al no tener el aspirante antecedentes penales, es claro que su esfera jurídica no se halla limitada, por lo que efectivamente se encuentra en actitudes de ejercer a plenitud sus derechos en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. Lo anterior se robustece mediante la constancia expedida a favor del aspirante por la persona titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, también el día 13 de agosto de este año, mediante la que dicho servidor público hizo constar que el aspirante no está inhabilitada para desempeñar algún empleo, cargo o comisión de la Administración Pública Federal ni en la del Estado, documento que amerita valor probatorio pleno por haber sido expedido por el servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme se dispone en los artículos 319, fracción 2 y 431 del Código Procesal Civil Local de aplicación supletoria. Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por saciado el requisito inherente. B. Con relación al segundo de los requisitos señalados, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de Teodora Popoca Nava, que ha sido previamente valorada, resulta que, habiendo nacido el día 9 de noviembre de 1970, cumplió la edad mínima requerida de 35 años el día 9 de noviembre del año 2005, por lo que se sacia el requisito en comento. C. Con relación al tercer requisito de los constitucionalmente exigidos en el expediente, obra el original de un título profesional de licenciado en Derecho expedido por el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala el día 15 de abril de 1999 y a su favor, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades educativas por el oficial mayor de gobierno del Estado de Tlaxcala el día 6 de agosto del año de 1999. Al documento en cita se le otorga plena eficacia probatoria atento a lo previsto en los artículos 319, fracciones 1 y 2 y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado supletoriamente, y es idóneo para acreditar que el aspirante obtuvo el cargo de licenciado en Derecho y que detenta el título respectivo desde el día 15 de abril de 1999. Igualmente, obra una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, identificada con el número 2.989.726, a favor del aspirante con fecha 10 de diciembre de 1999 y por medio de la cual se le facultó legalmente para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Dicho documento se valora también en términos de lo previsto en los artículos 319, fracciones 1 y 2 y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta entidad federativa, aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que el aspirante posee cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho con antigüedad mayor a 10 años. En cuanto al cuarto de los requisitos de mérito, la Comisión Dictaminadora estima que, en virtud de que luego de agotarse las fases precedentes de este procedimiento, no obran en el expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que se pudiera derivarse que Teodora Popoca Nava tenga mala reputación, por lo que debe estarse en el entendido de que su reputación es buena. Por otro lado, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una carta y hubo constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundamentalmente se le ha otorgado el pleno valor probatorio, es evidente que Teodora Popoca Nava no ha sido sujeta de una condena penal y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política Estatal se señala como obstáculo para ser magistrada del Tribunal Superior de Justicia o en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa Local. Finalmente, también es de mencionarse el hecho de que en el expediente obra la constancia emitida por la titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, previamente descrita, mediante la que esa servidora pública certificó que Teodora Popoca Nava no se encuentra inhabilitada en los términos señalados. Con relación al quinto de los requisitos, cuyo análisis nos ocupa, es de notarse que en el expediente no obra documento alguno tendente a probar las circunstancias relativas. Sin embargo, esta comisión razona en el sentido de que, al constituir hechos negativos, no recae en el gobernador del Estado y menos aún en los aspirantes la carga de probar los mismos, máxime que no se apoyan en algún hecho positivo. Más bien se estima que, al no haber en el expediente datos o indicios de que indiquen que el aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados,
debe estar en el entendido de que no ha sido así. A mayor abundamiento, debe decirse que la comisión dictaminadora considera notorio que el aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de prohibición, tanto porque la integración del personal de esos cargos resulta de conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, este Congreso toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en el particular se tenga algún dato en el sentido de que el aspirante haya ocupado alguno de esos encargos durante el lapso de restricción. 3. Tratándose de Noemí Nopal González, se argumenta como sigue. Con relación al primero de los requisitos en cita, se adjuntó copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el director de Coordinación del Registro Civil del Estado el día 11 de junio de agosto del año 2004, la cual, por haber sido emitida por el servidor público en ejercicio de las funciones que legalmente tiene encomendadas, tiene la calidad de documento público, atento a lo establecido en los artículos 319, fracciones 2, 3 y 7 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente y merece valor probatorio pleno por lo dispuesto por el diverso 431 del mismo ordenamiento legal. Del documento en cita se observa que el aspirante nació en la comunidad de Tenango del municipio de Tetlauca, Tlaxcala, de padre y madre mexicanos, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 30, inciso A, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aspirante es mexicana por nacimiento, precisamente por haberse verificado dentro del territorio nacional y en esta entidad federativa en términos de lo establecido en el artículo 7 de la Constitución Política Estatal. En virtud de la fecha de nacimiento del aspirante, que remonta al día 21 de marzo de 1980, es dable afirmar que ha cumplido con exceso de edad de 18 años, indicado en el artículo 34, fracción 1 de la Carta Magna Federal, para adquirir la mayoría de edad y con esta la ciudadanía. En consecuencia, se concluye que el aspirante es ciudadana mexicana por nacimiento y originaria del estado de Tlaxcala. Se pide al ciudadano diputado Ignacio Ramírez Sánchez continúe con la lectura. Ahora bien, para determinar si el aspirante se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta y o constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con el folio número 61.865, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el día 14 de agosto de la presente anualidad, documento al que se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los numerales 319, fracción segunda, y 431 de la invocada Ley Administrativa Civil Estatal, de aplicación supletoria. Al no tener la aspirante antecedentes penales, es claro que en su esfera jurídica no se halla limitada, por lo que efectivamente está en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. Lo anterior se robustece mediante la constancia expedida a favor del aspirante por la persona titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, también el día 14 de agosto del presente año, mediante la que dicho servidor público hizo constar que la aspirante no está inhabilitada para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal ni en la del Estado, documento que amerita valor probatorio pleno por haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones conforme se dispone en los artículos 319, fracción segunda y 431 del Código Procesal Civil Local de aplicación supletoria. Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por saciado el requisito inherente. B. Con relación al segundo de los requisitos señalados, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de Noemí Nopal González, que ha sido previamente valorada, resulta que, habiendo nacido el día 21 de marzo de 1980, cumplió la edad mínima requerida de 35 años el día 21 de marzo del año 2015, por lo que se sacia el requisito de convenio. C. Con relación al tercer requisito de los constitucionalmente exigidos, en el expediente obra el original de un título profesional de licenciado en Derecho expedido por el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala el día 14 de julio del año 2013 a su favor, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades educativas por el oficial mayor de gobierno del Estado de Tlaxcala el día 22 de septiembre del año 2013.
Al documento en cita se le otorga plena eficacia probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda, y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicados supletoriamente. Y es idóneo para acreditar que el aspirante obtuvo el grado de licenciatura en Derecho y que detenta el título respectivo desde el día 14 de julio del año 2003, por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida se cumplió desde el día 14 de julio del año 2013. Igualmente, obra una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, identificada con el número 3949187 a favor del aspirante, con fecha 20 de octubre del año 2003, por medio de la cual se facultó legalmente para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Dicho documento se valora también en términos de lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda, y 431 de la Ley Adjetiva Civil de esta entidad federativa aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que el aspirante posee cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho con antigüedad mayor de 10 años, pues a tal conclusión se arriba con base en el simple cálculo aritmético del tiempo que ha transcurrido de la fecha de su expedición hasta esta fecha, de lo que se obtiene que en ese lapso asciende a 14 años. En cuanto al cuarto de los requisitos de mérito, la Comisión Dictaminadora estima que, en virtud de que luego de agotarse las fases precedentes de este procedimiento no obran en el expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse que Noemí Nopal González tenga mala reputación, por lo que debe estarse en el entendido de que su reputación es buena. Por otro lado, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una carta de constancia de la que el aspirante no tiene antecedentes penales expedida por el titular del Departamento de Servicios Policiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundadamente se le ha otorgado valor pleno probatorio, se evidente que Noemí Nopal González no ha sido sujeta de una condena penal y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política Estatal se señala como obstáculo para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado o en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa Local. Finalmente, también es de mencionarse el hecho de que en el expediente obra la constancia emitida por la titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado previamente descrita, mediante la que la servidora pública certificó que Noemí Nopal González no se encuentra inhabilitada en los términos señalados. Por relación al quinto de los requisitos cuyo análisis nos ocupa, es de notarse que en el expediente no habrá documento alguno tendente a probar las circunstancias relativas. Sin embargo, esta comisión razona en el sentido de que al constituir hechos negativos no recae en el gobernador del Estado y menos aún en el aspirante la carga de probar los mismos, máxime que no se apoya en alguno de los hechos positivos. Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen que el aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, se debe estar en el entendido de que no ha sido así. A mayor abundamiento, debe decirse que la Comisión Dictaminadora considera notorio que el aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de prohibición, tanto por la integración del personal de estos cargos resulta del conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia mediante los mecanismos institucionales a observarse, en cada caso este Congreso toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en el particular se tenga algún dato en el sentido de que el aspirante haya ocupado alguno de los encargos durante el lapso de restricción. Segunda terna. 1. Por lo que hace al cumplimiento de los requisitos constitucionales objeto de revisión por Marcos Tecopacho Domínguez, es de exponerse lo siguiente. A. Respecto al primero de aquellos, se adjuntó copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el oficial número 1 del registro civil del registro del Estado Civil del municipio de Chautempan, Tlaxcala, el día 6 de noviembre del año 2012, la cual, por haber sido emitida por servidor público en el ejercicio de sus funciones que legalmente tienen encomendadas, le corresponde el carácter de documento público. Atento a lo establecido en el artículo 319, fracciones segunda, tercera y séptima del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente y merece valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto en el artículo 431 del mismo ordenamiento legal. El documento en cita se observa que el aspirante nació en la entonces comunidad de Tlanocan, municipio de Chautempan, Tlaxcala, de padre y madre mexicanos,
por lo que, atento a lo establecido en el artículo 30, inciso A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el aspirante es mexicano por nacimiento, precisamente por haber sacrificado dentro del territorio nacional y en esta entidad federativa, en los términos de lo establecido en el artículo 7 de la Constitución Política Estatal. El aspirante nació el 25 de abril de 1966, por lo que ha cumplido con la edad de 18 años indicada en el artículo 34, fracción primera de la Carta Magna Federal, para adquirir la mayoría de edad y con esta la ciudadanía. En consecuencia, es dable concluir que el aspirante es ciudadano mexicano por nacimiento y originario del estado de Tlaxcala. Ahora bien, para determinar si el aspirante se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta y o constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con el fondo número 61872, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado el día 13 de agosto de la presente anualidad, documento al que se le otorga pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto en los numerales 319, fracción segunda, y 431 de la invocada Ley Ejecutiva Civil Estatal de aplicación supletoria. Al no tener el aspirante antecedentes penales, es claro que su esfera jurídica no se haya limitada, por lo que efectivamente se encuentra en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. Lo anterior se robustece mediante la constancia expedida a favor del aspirante por la persona titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, también el día 13 de agosto de este año, mediante la que dicho servidor público hizo constar que el aspirante no está inhabilitado para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal ni en la del Estado, documento que amerita valor probatorio pleno por haber sido expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones conforme lo dispone en los artículos 319, fracción segunda y 431 del Código Procesal Civil Local de aplicación supletoria. Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por saciado el requisito inherente. B. Con relación al segundo de los requisitos señalados, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de Marcos Tepapacho Domínguez, que ha sido previamente valorada, resulta que habiendo nacido el día 25 de abril de 1966, cumplió la edad mínima requerida de 35 años al día 25 de abril del 2001, por lo que se sacia el requisito del comento. C. Con relación al tercer requisito de los constitucionalmente exigidos en el expediente, obra copia certificada por notario público de un título profesional de licenciado en Derecho expedido por el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala el día 30 de julio de 1999 a su favor, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades educativas por el oficial mayor de gobierno del Estado de Tlaxcala el día 15 de julio de 1999. Al documento en cita se le otorga plena eficacia probatoria dentro de lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado libre y soberano de Tlaxcala, aplicados obligatoriamente, y es idóneo para acreditar que el aspirante obtuvo el grado de licenciado en Derecho y que detenta el título respectivo desde el día 31 de julio de 1999. Por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida se cumplió desde el día 30 de junio del año 2009. Igualmente, obra copia certificada también por notario público de una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, identificada con el número 2911443, a favor del aspirante con fecha 3 de agosto de 1999, por medio de la cual se facultó legalmente para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Dicho documento se valora también en términos de lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda, y 431 de la Ley Ejecutiva Civil de esta entidad federativa aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que el aspirante posee cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho, con antigüedad mayor de 10 años. D. En cuanto al cuarto de los requisitos en mérito, la Comisión Dictaminadora estima que, en virtud de que luego de agotarse las fases precedentes de este procedimiento no habrá en el expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse que Marcos Tepapacho Domínguez tenga mala reputación, por lo que debe estarse en el entendido de su reputación es buena. Por otro lado, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una carta de constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual
fundadamente se le ha otorgado pleno valor probatorio, es evidente que Marcos Tecuapacho Domínguez no ha sido sujeto de una condena penal y menos aún de alguna de las que la Constitución Política Estatal señala como obstáculo para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa Local. Finalmente, también es de mencionarse el hecho de que en el expediente obra la constancia emitida por el titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, previamente descrita mediante la que esa servidora pública certificó que Marcos Tecuapacho Domínguez no se encuentra inhabilitado en los términos señalados. Con relación al quinto de los requisitos generales, nos ocupa es de notarse que en el expediente no habrá documento alguno tendente a probar que las circunstancias relativas, sin embargo, esta comisión razona en el sentido de que al constituir hechos negativos no recae en el gobernador del Estado y menos aún en el aspirante la carga de probar los mismos, máximamente no se apoya en algún hecho positivo. Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen que el aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, debe estar en el entendido de que no ha sido así. A mayor abundamiento debe decirse que la comisión dictaminadora considera notorio que el aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de prohibición, tanto porque la integración del personal de esos cargos resulta del conocimiento público, como porque en los diversos supuestos de referencia mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, este Congreso toma conocimiento de las designaciones correspondientes, sin que en particular se tenga algún dato en el sentido de que el aspirante haya ocupado alguno de sus encargos durante el lapso de la restricción. 2. Con relación al análisis de los requisitos en tratamiento por parte de Javier Caporal Rodríguez se razona como sigue. A. Respecto al primero de aquellos, se adjuntó copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el director de la Coordinación del Registro Civil del Estado el día 13 de agosto del año en curso, la cual, por haber sido emitida por servidor público en ejercicio de las funciones que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el carácter de documento público, atento a lo establecido en el artículo 319, fracciones segunda, tercera y séptima del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente, y merece valor probatorio pleno. Del documento en cita se observa que el aspirante nació en esta ciudad de Tlaxcala, Xicotenca, de padre y madre mexicanos, por lo que atenta a lo establecido en el artículo 30, inciso A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El aspirante es mexicano por nacimiento, precisamente por haberse verificado dentro del territorio nacional y en esta entidad federativa, en términos de lo establecido en el artículo 7 de la Constitución Política Estatal. El aspirante nació el día 3 de diciembre de 1965, por lo que ha cumplido con exceso a la edad de 18 años, indicada en el artículo 34, fracción primera de la Carta Magna Federal, para adquirir la mayoría de edad y con esta la ciudadanía. En consecuencia, es dable concluir que el aspirante es ciudadano mexicano por nacimiento y originario del Estado de Tlaxcala. Ahora bien, para determinar si el aspirante se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta de constancia de que tal persona no tiene antecedentes penales identificadas con el folio número 61874, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado el día 13 de agosto de la presente anualidad, documento al que se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los numerales 319, fracción segunda y 431 de la Ley Ejecutiva Civil Estatal de Aplicación Supletoria. Al no tener el aspirante antecedentes penales, es claro que su esfera jurídica no se haya limitada, por lo que efectivamente se encuentra en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. Lo anterior se robustece mediante la constancia expedida a favor del aspirante por la persona titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, también el día 13 de agosto de este año, mediante la que dicho servidor público hizo constar que el aspirante no está inhabilitado para desempeñar algún cargo, empleo o comisión en la Administración Pública Federal ni en la del Estado, documento que amerita valor probatorio pleno por haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones conforme se dispone en los artículos 319, fracción segunda y 431 del Código Procesal Civil Local de aplicación supletoria. Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por saciado el requisito inherente. B. Con relación al segundo de los requisitos señalados, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de Javier Caporal Rodríguez, ha sido previamente valorada. Resulta que, habiendo nacido el día 3 de diciembre de
1965, cumplió la edad mínima requerida de 35 años el día 3 de diciembre del año 2000, por lo que se sacia el requisito del comienzo. C. Con relación al tercer requisito de los constitucionalmente exigidos, en el expediente obra el original del título profesional de licenciado en Derecho, expedido a su favor por el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el día 28 de mayo del año 2001, cuyo reverso fueron legalizados las firmas de las referidas autoridades educativas por el oficial mayor de gobierno del Estado en Tlaxcala el día 15 de junio del año 2001. Al documento en cita se le otorga plena eficacia probatoria atento a lo previsto en los artículos 319, fracción primera y segunda y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado supletoriamente, y es idóneo para acreditar que el aspirante obtuvo el grado de licenciado en Derecho y que detenta el título respectivo desde el día 28 de mayo del año 2001. Por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida se cumplió desde el día 28 de mayo del año 2011. Igualmente obra una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, identificada con el número 3420585, a favor del aspirante, con fecha 18 de septiembre del año 2001, por medio del cual se le facultó legalmente para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Dicho documento se valora también en términos de lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda, y 431 de la Ley Administrativa Civil de esta entidad federativa aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que el aspirante posee cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho, con antigüedad mayor de 10 años. D. En cuanto al cuarto de los requisitos de mérito, la comisión dictaminadora estima que, en virtud de que luego de agotarse las fases precedentes de este procedimiento, no obran el expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse que Javier Caporal Rodríguez tenga mala reputación, por lo que debe estarse en el entendido de que su reputación es buena. Por otro lado, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una carta y o constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundamentalmente se le ha otorgado pleno valor probatorio, es evidente que Javier Caporal Rodríguez no ha sido sujeto de condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política Estatal se señala como obstáculo para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, o en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa Local. Finalmente, es de mencionarse que el hecho de que el expediente obra la constancia emitida por el titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado previamente descrita, mediante la que esa servidora pública certificó que Javier Caporal Rodríguez no se encuentra inhabilitado en los términos señalados. Con relación al quinto de los requisitos, cuyo análisis nos ocupa, es de notarse que en el expediente no habrá documento alguno tendente a probar las circunstancias relativas. Sin embargo, esta comisión razona en el sentido de que al constituir hechos negativos no recae en el gobernador del Estado, y menos aún en el aspirante, la carga de probar los mismos, máxime que no se apoyan en algún hecho positivo. Más bien se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen que el aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos señalados, se debe estar en el entendido de que no ha sido así. A mayor abundamiento, debe decirse que la comisión dictaminadora considera notorio que el aspirante no se ha ubicado en alguno de los mencionados supuestos de prohibición, tanto porque la integración del personal de esos cargos resulta del conocimiento público, como porque los diversos supuestos de referencia, mediante los mecanismos institucionales a observarse en cada caso, este Congreso toma conocimiento de las designaciones correspondientes sin que en el particular se tenga algún dato en el sentido de que el aspirante haya ocupado alguno de esos encargos durante el lapso de restricción. 3. Finalmente, respecto a Pedro Sánchez Ortega, en cuanto al análisis de los requisitos de referencia, se razona a continuación. A. Respecto al primero de aquellos, se adjuntó copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el director de la Coordinación del Registro Civil del Estado el día 23 de julio del año en curso, la cual, por haber sido emitida por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene encomendadas, le corresponde el carácter de documento público, atento a la establecido en el artículo 319, fracciones segunda, tercera y séptima del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicable supletoriamente y merece valor probatorio pleno.
acorde a lo dispuesto en el diverso 431 del mismo ordenamiento legal. El documento en cita se observa que el aspirante nació en el municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros, de padre y madre mexicanos, por lo que, atento a lo establecido en el artículo 30, inciso A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el aspirante es mexicano por nacimiento precisamente por haberse verificado dentro del territorio nacional y en esta entidad federativa en términos de lo que establece el artículo 7 de la Constitución Política Estatal. El aspirante nació el 18 de agosto de 1966, por lo que ha cumplido con exceso la edad de 18 años, indicada en el artículo 34, fracción primera de la Carta Magna Federal para cumplir la mayoría de edad y con esta la ciudadanía. En consecuencia, es dable concluir que el aspirante es ciudadano mexicano por nacimiento y originario del estado de Tlaxcala. Ahora bien, para determinar si el aspirante se encuentra en ejercicio pleno de sus derechos políticos y civiles, se toma en consideración la carta y o constancia de la que tal persona no tiene antecedentes penales, identificada con el folio número 61871, expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado el día 13 de agosto de la presente anualidad, documento al que se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los numerales 319 fracción segunda y 431 del invocada Ley Ejecutiva Civil Estatal de aplicación supletoria. Al no tener las grandes antecedentes penales, es claro que su esfera jurídica no se halla limitada, por lo que efectivamente se encuentra en aptitud de ejercer a plenitud sus derechos en sus relaciones para con el Estado y con los particulares. Lo anterior se robustece mediante la constancia expedida a favor del aspirante por la persona titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, también el día 13 de agosto de este año, mediante la que dicho servidor público hizo constar que el aspirante no está inhabilitado para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal ni en la del Estado. Documento que amerita valor probatorio pleno por haber sido expedido por servidor público en ejercicio de sus funciones, conforme se dispone en los artículos 319, fracción segunda y 431 del Código Procesal Civil Local de aplicación supletoria. Con los elementos de convicción descritos, la Comisión tiene por saciado el requisito inherente. B. Con relación al segundo de los requisitos señalados, a partir de la copia certificada del acta de nacimiento de Pedro Sánchez Ortega, que ha sido previamente valorada, resulta que, habiendo nacido el día 18 de agosto de 1966, cumplió la edad mínima requerida de 35 años. C. Por relación al tercer requisito de los constitucionalmente exigidos, en el expediente obra el original de un título profesional de licenciado en Derecho expedido a su favor por el rector y el secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala el día 1 de febrero de 1991, en cuyo reverso fueron legalizadas las firmas de las referidas autoridades educativas por el oficial mayor de gobierno del estado de Tlaxcala el día 7 de febrero de 1991. Al documento de cita se le otorga plena eficacia probatoria, atento a lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda, y 431 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, aplicado supletoriamente, y es idóneo para acreditar que el aspirante obtuvo el grado de licenciado en Derecho y que detente el título respectivo desde el día 1 de febrero de 1991, por lo que la antigüedad mínima constitucionalmente requerida se cumplió. Igualmente, obra una cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, identificada con el número 171354-3, a favor del aspirante con fecha 24 de septiembre de 1992, por medio de la cual se le facultó legalmente para ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Dicho documento se valora también en términos de lo previsto en los artículos 319, fracciones primera y segunda y 431 de la Ley Efectiva Civil de esta entidad federativa aplicada supletoriamente, y con el mismo se prueba que el aspirante posee cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho con antigüedad mayor a 10 años. D. En cuanto al cuarto de los requisitos de mérito, la Comisión Dictaminadora estima que, en virtud de que luego de agotarse las fases precedentes de este procedimiento no obran en el expediente parlamentario datos o medios de convicción de los que pudiera derivarse que Pedro Sánchez Ortega tenga mala reputación, por lo que debe estarse en el entendido de que su reputación es buena. Por otro lado, se considera que, como se ha dicho, dado que en el expediente obra una carta dio constancia de que el aspirante no tiene antecedentes penales expedida por el titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la cual fundamentalmente se le ha otorgado valor
probatorio pleno, es evidente que Pedro Sánchez Ortega no ha sido sujeto a una condena penal, y menos aún de alguna de las que en la Constitución Política Estatal se señala como obstáculo para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, o en este caso del Tribunal de Justicia Administrativa Local. Finalmente, también es de mencionarse el hecho de que en el expediente obra la constancia emitida por la titular de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, previamente descrita, mediante la que esa servidora pública certificó que Pedro Sánchez Ortega no se encuentra inhabilitado en los términos señalados. Con relación al título de los requisitos cuyo análisis nos ocupa, es de notarse que en el expediente no obra documento alguno tendente a probar las circunstancias relativas. Sin embargo, esta comisión razona en el sentido de que constituir hechos negativos no retiene el gobernador del Estado, y menos aún en el aspirante de carga de probar los mismos, máxime que no se apoye en algún hecho positivo. Más bien, se estima que al no haber en el expediente datos o indicios que indiquen que el aspirante ha ocupado alguno de los encargos públicos, debe estar en el entendido de que no ha sido así. Derivado de todo lo anterior, es de concluirse que en todas las personas propuestas se cumplen los requisitos constitucionales formalmente requeridos para aspirar a ser nombrado magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa. Octavo, la entrevista a los integrantes de las ternas se efectuó en los términos de lo establecido en el artículo 83, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el que se prevé la comparecencia de las personas propuestas, y conforme a lo dispuesto en el diverso 70, párrafo primero del Reglamento Interior del Congreso Estatal, que señala las comisiones están facultadas para realizar entrevistas con quienes puedan contribuir a ilustrar su juicio o propiciar el cumplimiento de sus objetivos. En las entrevistas indicadas, los diputados miembros de la comisión que suscribe formularon a los integrantes de las ternas diversas preguntas a efecto de conocer las apreciaciones personales y los conocimientos de los aspirantes en torno a la administración de justicia, con particular enfoque en la de carácter administrativo, conforme a la temática descrita en el capítulo de resultandos. A esos cuestionamientos, las personas propuestas en las ternas contestaron libremente lo que estimaron pertinente, con base en lo cual los integrantes de la comisión tomaron conocimiento directo de la personalidad de los aspirantes y se forjaron una noción del perfil profesional y actitudes de estos, puesto que la comisión dictaminadora es sabedora que tales aspectos constituyen el objetivo de tales entrevistas y sin el ánimo de evaluar técnicamente a las personas propuestas. En consecuencia, derivado de las entrevistas en comento, la comisión considera que los integrantes de las ternas son coincidentes en su percepción sociológica y jurídica de las implicaciones de ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de las áreas de oportunidad que el ente debe atender para mejorar la administración de justicia en la materia de su especialización, y que dan muestra de tener la formación profesional teórica y empírica inherente a la profesión de Derecho y necesaria para ejercer el cargo que aspiran. Noveno, ahora bien, dado que se han seguido las etapas preparatorias para estar en la aptitud de determinar lo relativo a estos nombramientos en comento, lo que corresponde es que esta comisión se pronuncie respecto a la esencia del negocio en cita, para lo cual se esgrimen los siguientes argumentos. Respecto a la primera terna, primero, como se ha dicho en el expediente parlamentario que se analizan, se acreditó que María Isabel Pérez González, Teodora Popoca Nava y Noemí Nopal González reúnen los requisitos a que se refiere el contenido del artículo 83, párrafo primero de la Constitución Política del Estado, y asimismo con las documentales que en cada caso se presentaron o que ya sean adjuntas a su correspondiente currículum vitae, se demuestra que dichas aspirantes acreditaron la primera su experiencia en el ámbito jurisdiccional y hallarse inmersa en el sistema de carrera judicial en el Estado, y las demás ejercen la profesión del derecho en el ámbito del servicio público administrativo. 2. Mediante las documentales remitidas por el gobernador del Estado a este poder soberano local, se justificó que las mencionadas integrantes de la terna aludida cumplen con los requisitos exigidos en la Carta Magna local para que cualquiera de ellas sea nombrada en su caso magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y que tienen experiencia ya sea en materia de administración de justicia o del ejercicio de la profesión jurídica en el servicio público administrativo. Ahora bien, para determinar a quiénes deberán corresponder las
calidades de magistrada propietaria y magistrada suplente respectivamente, ambas del tribunal en mención, debe atenderse a que la emisión de los nombramientos inherentes constituye una facultad discrecional de este poder soberano, en uso de la cual esta comisión se remite al desahogo de las entrevistas practicadas a las integrantes de la terna indicada, puesto que, como se dijo, tal ejercicio tuvo la finalidad de conocer de primera mano la personalidad de las personas propuestas, así como tener una muestra de su perfil profesional y cualidades para ejercer en su caso el cargo de mérito. Al efecto de las disertaciones, con relación a ese aspecto por parte de los integrantes de la comisión, se concluye que el aspirante que mostró mayor precisión en sus respuestas, claridad de pensamiento, seguridad personal y un temperamento de mayor temple, cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma de decisiones trascendentales, independencia e imparcialidad en el quehacer jurisdiccional, es la aspirante María Isabel Pérez González, por lo que se propone que ella se le nombre magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para el periodo comprendido del día 1 de septiembre del año 2018 al 31 de agosto del año 2024. En tal virtud, igualmente se sugiere que al aspirante Teodora Procopa Nava se le designe magistrada suplente de la referida propietaria para el idéntico lapso. Respecto a la segunda terna, 1. Como se ha dicho en el expediente parlamentario que se analiza, se acreditó que Marcos Tecopacho Domínguez, Javier Caporal Rodríguez y Pedro Sánchez Ortega reúnen los requisitos a que se refiere el contenido del artículo 83, párrafo primero de la Constitución Política del Estado, y asimismo con las documentales que en cada caso se presentaron o que yacen adjuntas a su respectivo currículum vitae, se demuestra que dichos aspirantes acreditaron ejercer la profesión del derecho en el ámbito del servicio público administrativo. 2. Mediante las documentales remitidas por el gobernador del Estado a este poder soberano local, se justificó que los mencionados integrantes de la terna aludida cumplen con los requisitos exigidos en la Carta Magna local para que cualquiera de ellos sea nombrado en su caso magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y que tiene experiencia en el ejercicio de la profesión del derecho en el servicio público administrativo. Ahora bien, para determinar quiénes deberán corresponder las calidades de magistrado propietario y de magistrado suplente, respectivamente ambos del tribunal en mención, se asume el mismo criterio señalado con relación a la primera terna que se resuelve. En tal virtud de las correspondientes disertaciones por parte de los integrantes de la comisión, se concluye que el aspirante que mostró mayor precisión en las respuestas vertidas en la fase de entrevista, claridad de pensamiento y seguridad personal y un temperamento de mayor temple, cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma de decisiones trascendentales, independencia e imparcialidad en el quehacer jurisdiccional, es el aspirante Marcos Tecopacho Domínguez, por lo que se propone que él se le nombre magistrado propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para el periodo comprendido del día 1 de septiembre del año 2018 al 31 de agosto del año 2024. En tal virtud, igualmente se sugiere que el aspirante Javier Caporal Rodríguez se le designe magistrado suplente del referido propietario para el idéntico lapso. Finalmente, debe decirse que la determinación que asume este poder soberano, conforme a lo argumentado en este dictamen, no podrá considerarse por los integrantes de la terna violatorio de sus derechos, puesto que el hecho de haber sido propuestos para ocupar el cargo aludido no constituye sino una expectativa de derecho, y la decisión de este Congreso local se emitirá, como se ha dicho, con fundamento en una facultad discrecional, lo que se corrobora mediante la siguiente jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato deben ser elegidos libremente por el Congreso local dentro de la terna que le presente el gobernador o el Consejo del Poder Judicial del Estado, de conformidad con los artículos 87 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad. La elección de un magistrado al Supremo Tribunal de Justicia se efectúa por el Congreso del Estado, quien hará la designación entre las ternas que por los turnos alternativos presenten el gobernador del Estado y el Consejo del Poder Judicial. Ahora, si bien dicha designación se rige por las normas relativas a la carrera judicial, pues tanto el constituyente local como el federal previeron expresamente los requisitos mínimos necesarios para ocupar el cargo, así como ciertas normas relativas
a las cuestionables que se deben tener en cuenta para llevar a cabo la referida elección, como lo es el que los nombramientos se hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o entre aquellas que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Es claro que la forma de dar cumplimiento a tales normas es mediante la integración de la terna por personas que cumplan con los requisitos antes señalados, obligación que queda a cargo de la autoridad que la presenta, pero no obliga al Congreso local a designar a una persona determinada dentro de la propuesta que le sea presentada a su consideración, pues no existe norma constitucional o disposición legal alguna que lo obligue a elegir específicamente a alguno de los candidatos integrantes de la terna, lo cual es además acorde con la lógica y la razón, pues nada conduciría al prever a favor del Congreso local, por un lado, la facultad de elegir dentro de dicha terna y por el otro lado, obligarlo a designar a la persona que previamente hubiese sido calificada como la mejor por el órgano encargado de formularlo. Por tanto, la facultad que tiene el Congreso para designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales relativas es una atribución parcialmente reglada y discrecional, pues cabe ceñirse a la propuesta para que tal efecto le formule el Consejo del Poder Judicial del Estado o el gobernador en la inteligencia de que dentro de dicha propuesta puede elegir libremente al candidato que resulte mejor a juicio de cada uno de los electores, al ser esta la manera como se expresa la voluntad colectiva del órgano a quien corresponde tal designación. Por todo lo anteriormente expuesto, la comisión dictaminadora se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo expuesto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción quinta, párrafo primero,